Bueno, el tema que vamos a estudiar hoy es la existencia del infierno, ¿sí? Bueno, es un tema fuerte, ¿sí? Pero es muy necesario tener en claro la existencia del infierno. ¿Por qué será que Jesús habló tantas veces acerca del juicio eterno y el destino final de las personas? Hermanos, cuando evangelizamos, no solo compartimos las buenas noticias de salvación, sino también la existencia del infierno, ¿sí? Me quedé con la carrera de la fe de ayer del discipulado. Bueno, estamos en la clase del evangelismo. Cuando nosotros vamos a ir a evangelizar, vamos a ir a presentar, no solamente presentamos lo que es la salvación, ¿sí? Es necesario también hablar sobre el lugar de tormento, sobre el infierno. ¿Por qué? Porque vamos a encontrarnos con diferentes personas que vamos a ir a evangelizar. Y es necesario hablarles sobre el camino ancho y camino angosto, ¿no? O si no es, ¿te vas al cielo o te vas al? Te va a tocar ir a esos lugares. Algunas veces en las iglesias hay pastores, obviamente, sí, pero surgen tal vez necesidades de algunas familias donde necesitan que el pastor vaya de visita porque algún familiar esté enfermo, ¿sí? No sé si a ustedes les ha pasado. Hay un enfermo y lo primero que decimos es, si no está convertido, que si aún no has recibido a Cristo, vayan a llamar al pastor que ore, ¿no? Entonces es necesario muchas veces hablar de este tema y el pastor en ese momento por ahí a lo mejor no estaba, por ahí salió. Entonces nosotros como discípulos, por eso es que nos estamos preparando para evangelizar, podemos ir ahí. Y muchas veces te vas a encontrar con un cuadro donde la persona necesita urgente. Nosotros primeramente, ¿a qué vamos donde esa persona? Nuestra tarea como evangelistas, como discípulos, es ir a salvar su alma. Lo primero, tenemos que salvar su alma. Y es necesario muchas veces hablar según con la persona que tú estás presentando el evangelio, ¿no? Va a ser muy diferente presentar el evangelio a una persona que está bien de salud todavía, está lúcido, le hablas, le presentas a Cristo porque Él nos ha redimido, porque ha muerto en la cruz, pero es diferente a una persona que está a punto de dejar este mundo, ¿no? Está enfermo. Pero si esta persona aún está lúcido en sus 5 sentidos, te escucha todo, entonces tú le vas a presentar el evangelio, ¿sí? Le vas a decir primeramente que se arrepienta y que ese arrepiento sea genuino de corazón. Y vas a tocar este punto, porque si no acepta él en ese momento, si no se arrepiente, y si tú te vas, ¿a dónde te vas a ir? ¿Tu alma dónde va? Bien se va a ir al lugar de tormento, más conocido como el infierno, o bien te vas al cielo, a la morada de Dios. Y va a ser necesario sí o sí hablar de estos puntos. Va a ser muy necesario hablar de estos puntos, hermanos. Y bueno, por eso es necesario que nosotros tengamos la seguridad de la existencia del infierno, ¿sí? Damos lectura a nuestro material. El infierno ha sufrido múltiples interpretaciones en relación de los distintos tipos de religión que hay. Cada uno observa y distorsiona la verdad sobre el infierno. Está implícitamente anunciado en la Biblia. Muchos enseñan que el infierno es alegórico o simplemente es una metáfora. Otros directamente niegan la existencia del infierno. Otras religiones, como los adventistas, niegan la existencia del infierno con el argumento que Dios es amor, como
¿cómo va a mandar a las personas al infierno o a un castigo eterno? El amor de Dios es un atributo divino. También la justicia. Dios es amor, también es justo. Y un atributo no está por encima del otro. Así también es justo. Dios no puede dejar sin castigo al pecado. En su justicia tiene que dar su retribución. Aquellos que niegan dicen, bueno, nadie volvió de la muerte para dar testimonio de la existencia del infierno. El ateísmo dice, no hay infierno, por tanto, el ateísmo dice, no hay Dios, por tanto, no hay infierno. Otros dicen que el infierno está aquí, esta vida que vivimos aquí en la tierra. ¿Sí? ¿A qué se refiere eso? Muchos dicen eso. El infierno está aquí mismo. Si tú has hecho algo malo, si tú cometiste muchos pecados, algunos muchos y demasiado, dicen aquí en la tierra va a pagar. Aquí van a pagar, dice, van a cobrar aquí. Eso es lo que se refiere, no aquí. Pero nosotros vemos que la Biblia nos enseña otra cosa. Esa persona sí, a lo mejor sí puede pagar algunas cosas que ha hecho, sí, está bien. Pero si esa persona recibe a Cristo, tenemos que entender que es nueva criatura en el Señor. Todas las cosas viejas pasaron. Hoy está muy distorsionada la verdad bíblica del infierno. Jesús nos habla la verdad y no solo nos enseña, sino que también Él descendió ahí y volvió de la muerte. En el desarrollo de la clase estudiaremos dónde Jesús fue después de haber sido crucificado. Si bien fue al infierno o bien fue al paraíso, al seno de Abraham. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 31. Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 31. ¿Algún hermano, por favor, que dé lectura? La palabra del Señor dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado en la puerta, aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y lamían sus llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, hay una gran sima, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que vosotros no pueden ni de aquí pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿No? Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas:
y óiganlos, dice. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante entre los muertos. Amén. Bueno, les voy a pedir que se marquen, ¿sí? Porque vamos a retomar a Lucas. Sin antes, vamos a ir a nuestro material donde ahí dice, ¿es una parábola o un hecho real? ¿Sí? Hay un debate si es parábola o es real. Para los que dicen son parábolas, tratan de negar la existencia del infierno. Muchos establecen que es real porque Jesús usa el nombre Lázaro y generalmente en las parábolas Jesús no hace nombres personales. Para ellos es real, no es parábola. Pero el contexto, Jesús viene a hacer varias palabras y también el nombre Lázaro significa Dios es mi ayuda. Entonces, es una parábola. Y aunque sea una parábola, no deja de ser real. Jesús habló del trigo y la cizaña, los sembradores, la semilla de mostaza. ¿Existe el trigo y la cizaña? Sí. Entonces, porque sea una parábola, no significa que no sea real como muchos lo niegan. El infierno existe. Que una historia sea una parábola no le quita la veracidad de la enseñanza, lo que Cristo está enseñando. Al contrario, Jesús usaba estas ilustraciones reales, cotidianas, para enseñar verdades espirituales que eran difíciles de entender para el ser humano. Bueno, entonces, ¿es una parábola? Sí. Y también es un hecho real. Sí, ¿no ve? Entonces es un hecho real. No hay problema por dónde perdernos, ¿sí? No hay por dónde perdernos. Bueno, vamos a retomar Lucas capítulo 16, versículo 19. Les voy a pedir que se marquen más adelante. Bueno, la verdad del infierno. Lo vamos a ver en el Antiguo Testamento como Sheol o Seol. Aparece 66 veces este término en el Antiguo Testamento y hace referencia a la morada de los muertos. Y estaba ubicada en el centro de la tierra. Vamos a leer la Biblia. Vamos a ir a Números capítulo 16, versículo 30 al 33. Números capítulo 16, versículo 30 y 33. ¿Algún hermano, por favor, puede dar lectura? Números capítulo 16, versículo 30 al 33. Vamos a dar lectura directamente. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó el de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Amén. Este pasaje, hermanos, cuando Coré y los que se rebelaron contra Dios fueron tragados, dice, por la tierra. El texto dice que descendieron vivos al Seol, descendieron vivos al lugar de los muertos, ¿sí? Vamos a leer Salmos capítulo 9, versículo 16. Ahora les voy a explicar también
la palabra Seol y todo eso vamos a entender, pero sin antes vamos a leer Salmos capítulo 9, versículo 17. Salmos capítulo 9, versículo 17. Amén. La palabra de Dios dice: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Amén. Este versículo enseña que quienes rechazan a Dios y viven apartados de Él enfrentarán las consecuencias de sus decisiones. Es una advertencia sobre la realidad del juicio divino y un llamado a recordar y buscar a Dios mientras hay oportunidad. Vamos a Salmos capítulo 89, versículo 48. Salmos capítulo 89, versículo 48. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Amén. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? La pregunta es retórica. Nadie puede escapar de la muerte por su propio poder. Hermano, todos los seres humanos enfrentan la muerte y nadie puede vencerla por sí mismo. Y esto, hermanos, nos recuerda nuestra dependencia de Dios y la necesidad de poner nuestra esperanza en Él. Vamos a ir a nuestro material. Seol significa sepulcro, fosa o lugar de los muertos. Es un lugar donde iban los muertos y estaba dividido en dos. Seno de Abraham, lugar de descanso y espera, también llamado paraíso. No era el cielo, sino donde los salvos esperaban. Lugar de tormento, iban aquellos que rechazaban a Dios, y era el lugar de espera donde estos padecían sed, angustia y sufrimiento. Vamos a retomar ahora Lucas capítulo 16, versículo 19, como anteriormente les dije. Lucas capítulo 16, versículo 19. Bueno, habíamos dicho que es una parábola, ¿sí? O una historia real. Sí es una historia real. Bueno, aunque el propósito principal de esta parábola, viendo los contextos anteriores, es advertir sobre el mal uso de las riquezas y los bienes en este mundo. Jesús también nos muestra una realidad, que la muerte no es el fin de la existencia. Vamos a desarrollar Lucas capítulo 19. Ustedes síganme con la Biblia, por favor. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse en las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Hermanos, hasta ahí estamos hablando de dos personas, ¿sí? Estamos hablando de dos personas, de un hombre rico y de un hombre pobre, ¿sí? Este hombre rico ha debido ser muy rico, ¿no? Se vestía de púrpura fino, dice, y preparaba banquetes, ¿sí? Mientras el pobre no tenía nada e incluso esperaba que caían las migajas de la mesa. Entonces estamos hablando de dos personas, un hombre rico y un hombre pobre llamado Lázaro. Versículo 22.
Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Cuando leemos con atención el versículo 22, mira lo que nos dice. Cuando murió el mendigo y fue llevado, dice, ¿por quiénes? Por los ángeles, al seno de Abraham. Y dice que murió también el rico y fue sepultado, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, en esta narrativa, en esta parábola, no nos dice que el pobre, sí, era salvo, pero entendemos aquí que él sí fue salvo, ¿no? Porque vino los ángeles y lo llevaron, ¿sí? Vamos a ir al versículo 23. Dice, y en el Hades alzó sus ojos. ¿Quién alzó sus ojos? El rico, estando en tormentas, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Hermanos, los muertos acá nos dice que están conscientes, ¿sí? Los muertos están conscientes. Y en el Hades alzó sus ojos, dice, y estando en tormentos, y vio de lejos, dice, a Abraham. Nos da a conocer que los muertos, hermanos, están conscientes. No, en Apocalipsis capítulo 6 también nos dice, ¿no? Y clamaban a gran voz diciendo, Señor, ven a juzgarnos, decía en capítulo 6 de Apocalipsis, ¿sí? Entonces nos da a conocer que los muertos están conscientes, ¿sí? Bueno, seguramente en ese lugar vemos que él estaba en un tormento, ¿no? Porque pedía, dice que estaba en un tormento en esa llama. Ya sabemos dónde estaba, ¿no? Ya nos imaginamos dónde estaba, en un lugar de sufrimiento. El 25 dice, pero Abraham le dijo, hijo mío, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre vosotros, entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Dice, hermanos, que estaba una gran sima puesta entre ellos, ¿sí? Una sima, hermanos, es una separación, es un espacio, ¿sí? Acá está el lugar de tormento más conocido como el infierno. Acá en el centro está una sima, ¿sí? Y acá está el seno de Abraham, que es el paraíso. Así es que no podían pasar ni de acá a allá, ni de allí a este lado, ¿sí? Bueno, vamos a seguir continuando la lectura. El 27 dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques a fin que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Bueno, seguramente dijimos que el muerto está consciente y él está viendo ese sufrimiento, y él pide al padre Abraham, le pide que vaya a predicar porque tiene familia y no quiere que ellos estén en ese lugar de tormento. Vamos a leer nuestro material. Jesús en su muerte descendió a las partes más bajas de la tierra
al seno de Abraham. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 8 y 9. Hermanos, es muy importante tener la seguridad de que existe el infierno. Efesios capítulo 4, versículo 8 y 9. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Amén. Hermanos, cuando leemos estos versículos, ¿sí?, ha habido diferentes interpretaciones, ¿sí? Muchos dicen que descendió al infierno, incluso Jesús fue a predicar al infierno, dicen, ¿sí? Cuando él estaba crucificado, ¿dónde fue? ¿Dónde fue cuando él murió? ¿Sí? ¿Dónde fue? Muchos dicen, no, fue al infierno, al Seol, fue ahí a predicar, dicen, ¿no? Entonces, hay muchas maneras y muchas interpretaciones. Algunos dicen que descendió al infierno, que predicó, ¿no? Pero hermanos, nosotros sabemos que Cristo cuando murió, bajó al paraíso esos 3 días. Y para eso vamos a ir a Lucas capítulo 23, ¿sí? Vamos a ir a Lucas capítulo 23, versículos 42 y 43. Lucas capítulo 23, vamos a leer los versículos 42 y 43. Cuando Jesús estaba en la cruz crucificado, ¿no? Ellos, habían 2 ladrones ahí con Jesús. Entonces, uno de ellos, el que reconoce que Jesús es el Salvador, le dice así. ¿Alguien puede leer, por favor, lectura bíblica? Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús cuando murió, hermanos, en la cruz, ¿dónde fue? Cuando fue crucificado. Jesús no fue a predicar al infierno o a un lugar de tormento. Jesús dice que fue al paraíso, al seno de Abraham. Por eso cuando estaba crucificado ahí Jesús, hermanos, este ladrón se había arrepentido y él decía, ¿no? Él le decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, o sea, de verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, antes de la resurrección de Jesús, antes de la ascensión, antes que Jesús suba al cielo, todos los que morían, me refiero en el Antiguo Testamento, todos los que morían, ¿dónde iban? ¿Sí? Como, a ver, por ejemplo, Moisés, Samuel, Isaac, Abraham, ¿dónde iban? Ellos, hermanos, iban al paraíso, iban al seno de Abraham, aquellos que creían en Dios, obviamente, ¿no? Y los que no creían en Dios iban al lugar de tormento más conocido como Seol, el Hades, ¿no? Bueno, vamos a explicar un poco aquí. Sí, habíamos dicho que el lugar de tormento, ¿sí?, está en este costado, pónganlo, ¿sí?, los que me ven, en este lugar, el lugar de tormento, o sea, el infierno. Acá en medio estaba esa cima, esa gran cima, esa barrera insalvable, acá, y en este costado estaba el paraíso, el seno de Abraham. Cuando Jesús murió,
¿sí? Cuando Jesús murió, Él descendió, pero no fue al infierno. Él se fue al seno de Abraham. Él estaba ahí. Y hermanos, cuando Él resucita, no solamente resucita solo, no solamente sube con muchos salvos, ¿no? Entre ellos están los que había mencionado. Entonces, ¿qué pasó con el paraíso? ¿Qué pasó con el lugar, el seno de Abraham? Quedó vacío, ¿sí? Quedó vacío, y esta cima quedó abajo. El seno de Abraham se ensanchó y el infierno quedó más grande. Entonces, cuando Jesús resucitó, Él subió al cielo. Entonces, cuando uno ahora muere, ¿sí? Cuando uno ahora muere y ha recibido a Cristo como su Salvador, las personas que mueren van al cielo, ¿sí? Van al cielo, van a la morada de Dios. Pero aquellos que no recibieron a Cristo como su Salvador van al lugar de tormento, el lugar que se ha vuelto más grande, van al lugar de tormento más conocido como el infierno. ¿Se entiende hasta ahí, hermanos? Amén. Bueno, cuando Jesús murió, no fue vencido, fue al seno de Abraham, al paraíso. ¿A qué fue al paraíso? A proclamar su victoria. Y el tercer día resucitó con poder. Su resurrección no fue solo personal, trajo consigo libertad para todos los que esperaban. El paraíso o el seno de Abraham quedó vacío, entonces el lugar de tormento se ensanchó. El infierno se volvió más ancho, más grande. Entonces, cuando uno muere, cuando uno, como ya había repetido esto, cuando uno está en Cristo, va al cielo, y cuando uno no está todavía en Cristo, va al infierno, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que tener bien claro la existencia del infierno, hermanos, ¿sí? Ya está claro, bien claro. O sea, la existencia del infierno, hay un infierno, ¿sí? No es como los ateísmos dicen, no hay Dios, no hay infierno. No, existe el infierno, ¿sí? Y no es que, como otros dicen, los muertos están descansando. Vemos ahí que los muertos están lúcidos, están conscientes. Bien, la enseñanza... Bueno, vamos a ir a Hechos capítulo 2, por favor, versículo 27. Amén. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que su santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llegarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente ¿qué dice? Patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta en el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaréis al Cristo para que se levantaseis en su trono. Viniendo antes, habló de la resurrección de Cristo, y su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Amén. La enseñanza principal del pasaje no es describir el infierno en detalle, sino demostrar que Jesús resucitó y triunfó sobre la muerte, cumpliendo la profecía anunciada por David. Vamos a ir a Salmos capítulo 16, versículo 10. Salmos capítulo
16, versículo 10. Un voluntario, por favor. Porque no dejarás mi alma en el Seol. ¿Es solo? Ni permitirás. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Bueno, amén. David expresa su confianza en que Dios no lo abandonará en el Seol, ¿no? Leamos nuestros materiales y vamos completando los espacios vacíos. En el Nuevo Testamento lo vamos a encontrar al infierno como Hades, que es la traducción griega a través de la cultura helenista, cuando la cultura griega se expandió con la conquista de Alejandro Magno. El mundo judío se helenizó, la cultura griega se había mezclado y arraigado. Al Seol se lo conocía como el Hades, que significa infierno, que es la misma referencia al Seol del Antiguo Testamento. Luego Jesús, que desciende al Hades o Seol, se lleva al seno de Abraham a su presencia. La morada de espera de los salvos ya están en la presencia de Dios. En el material dice tal cual como yo lo había leído ahora, ¿no? En el último párrafo, ¿sí? En esta parte, hermanos, aclaramos que Jesús no fue al infierno, ¿sí? En esa partecita, por ejemplo, dice, ¿no? Luego Jesús, que desciende al Hades o al Seol. Por ahí a lo mejor ha habido un problema del tipeo o algo, pero tenemos que tener nosotros el conocimiento, y ya tenemos el conocimiento, hemos leído la Biblia, que Jesús no fue al infierno. Jesús descendió al paraíso de Abraham, al seno de Abraham. Amén. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 8. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presente al Señor. Amén. Pablo enseña que cuando un creyente muere y deja su cuerpo, pasa a estar en la presencia del Señor. No, bien habíamos dicho y tenemos esta referencia, que no muere nuestro alma, pero el cuerpo sí se va, porque de polvo eres, al polvo vas, ¿no? Y el espíritu que mora en nosotros vuelve a Dios, pero mientras el alma no muere. Ahí está. Bueno, como les decía, ¿no? Nuestra alma es el que no muere, hermanos, ¿sí? Bien, si tú te vas, si tú mueres hoy, tu alma no muere. Bien va al infierno o bien va al cielo, a la morada de Dios. ¿Sí? Vamos a ir a Juan capítulo 14, versículo 2. Vamos a leer el 1 y el 2, por favor. Juan capítulo 14. Los versículos 1 y 2, por favor, hermano. Amén. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. Más claro, ¿no? No se turbe vuestros corazones. Crean en Dios, crean, dice, crean también en mí, ¿no? Ahí está, Jesús consuela a sus discípulos asegurándoles que en la casa del Padre hay un lugar para ellos y que Él va a preparar un lugar.
Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Bueno, alguno dirá, ¿por qué tantos capítulos o versículos? ¿Por qué? Porque estamos confirmando que existe el infierno. Cuando nosotros vamos a ir a evangelizar, tenemos que tener esa seguridad de que existe el infierno. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. ¿Algún voluntario? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. Cristo murió una sola vez por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Vamos a los materiales y vamos llenando los espacios vacíos. El infierno es real, el infierno existe, no podemos negarlo, no podemos ocultarlo. La iglesia debe tenerlo presente, no porque se va a ir algún miembro del cuerpo de Cristo, sino que es una realidad para aquellos que están enfermos y esclavizados por el pecado. La iglesia debe tenerlo presente, no porque se va a ir algún miembro del cuerpo de Cristo, sino que es una realidad para aquellos que están enfermos y esclavizados por el pecado. Lejos de Dios, lejos de Dios, y que por su situación, su lugar hoy es el infierno y su destino final será el castigo eterno. El infierno es un lugar temporal, pero el lago de fuego es eterno. No debemos confundir infierno, o sea, Seol o Hades, con el lago de fuego. ¿Cómo vivimos? El infierno es un lugar de espera, y para los salvos, el seno de Abraham se trasladó a la presencia de Dios. Pero el lugar de castigo sigue vigente hasta esperar el juicio. No hay purgatorio, no hay doble oportunidad. Hay un tiempo establecido por Dios. Un día se nace, otro día se muere. Pero el lapso es el tiempo que tenemos para buscar a Dios. Es el tiempo que Dios le da al hombre para que lo busque. Vamos a ir a Hechos capítulo 17, versículo 26 al 27. ¿Tenemos tiempo, hermano? Bueno. Hechos capítulo 17, versículo 26 al 27. Y después vamos a dar lectura a Isaías capítulo 55, versículo 16. Vayan alistando, hermanos. Lectura de Hechos capítulo 17. ¿Algún hermano? Ahí está. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a ir a Isaías capítulo 55, versículo 6. Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Amén.
Amén. Vamos a ir a Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Amén. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Amén. Después de eso viene el juicio, ¿no? Bueno, todas las personas que viven en Cristo están destinadas a vivir la eternidad atormentadas si no creen en Dios mientras tienen vida. Vamos a ir a Eclesiastés capítulo 12, ya vamos a terminar. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Amén. En forma de poesía, la verdad que está enseñando Eclesiastés en la fragilidad de la vida y del cuerpo humano, porque afanarse por todo tiene su tiempo bajo el Seol. La vida se termina y debemos buscar a Dios antes que nuestra vida termine, y al polvo volveremos, todo será vanidad. Lo que importa es volver a Dios. Hoy vimos en la palabra de Dios que existe una realidad eterna después de la muerte, la existencia del infierno. De esta manera nosotros podemos evangelizar, hermanos, sabiendo que existe el lugar de tormento, o sea, el infierno. Si nosotros vamos a ir a compartir, vamos a ir a predicar, es necesario tener la seguridad de que existe el infierno. Por eso hoy es tiempo de acercarnos a Dios y creer en Jesús y recibir la salvación que Él ofrece gratuitamente, ¿no? Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Bueno, hemos terminado la clase. Bueno, vamos a dar tarea para la próxima semana, ¿está bien? ¿Sí? Tarea para memorizar Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 y 15. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 y 15. La próxima semana, si Dios permite, vamos a estar estudiando el lago de fuego. Bueno, hermanos, Dios los bendiga.